Son las 9 de la mañana con 48 minutos, estamos en diálogo directo conversando con el señor Ollanta Humala, él es líder del Partido Nacionalista y bueno, estamos dialogando sobre temas de agenda y de coyuntura política. Señor Humala, con relación al problema del gas, el gobierno pareciera ser que no quiere resolver el tema haciendo una renegociación del contrato, ¿no? Ya se sabe que toda esta historia empieza durante el gobierno del señor Alejandro Toledo, cuando hay una modificación en el año 2006, siendo presidente del Consejo de Ministros el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y el lote 88, la reserva, se destina fundamentalmente a la exportación. Entonces, se va a dar el caso que vamos a exportar gas a bajo precio y cuando tengamos que importarlo, vamos a importar a más precio. La verdad, no se entiende. ¿Cuál es la visión del Partido Nacionalista con relación a la problemática del gas y específicamente el tema de Camisea? Bueno, hay dos temas ahí, ¿no? El tema de fondo y el tema de la picardía, como este gobierno y corrupción, claro, sí. Picardía, mañosería, ¿no? Sí. En que este gobierno, el anterior y el tras anterior, han trabajado el tema de la política del gas en el Perú. El tema de fondo es el tema de quién es el Perú, a quién le pertenece el Perú y cuánto vale, ¿no? De acuerdo a la constitución delincuencial hecha por la señora Keiko Fujimori, Alberto Fujimori padre, Montesinos y Hermosa Ríos, el Perú le pertenece al gran capital y no a los peruanos representados en el Estado. Por eso es que en el capítulo de recursos naturales de la constitución actual se señala que el recurso natural es del Estado mientras esté en el subsuelo, pero una vez que es extraído le pertenece al que lo extrae, tiene derechos de propiedad real. Entonces, ahí ya se definió todo. Por eso es que, por ejemplo, en la campaña anterior, cuando yo planteé al grupo Camisea que íbamos a renegociar el contrato porque era lesivo a los intereses nacionales, el representante de ese grupo me amenazó diciéndome que iba a enjuiciar al Estado si tocábamos eso y que me iba a enjuiciar a mí también como persona natural, porque me dijo, de acuerdo a su constitución, y él es peruano, me dijo, de acuerdo a su constitución, la molécula del gas nos pertenece a nosotros, no le pertenece al Perú, ya no le pertenece al Perú. Si es así, entonces todo lo que están haciendo el consorcio Camisea de venderle a Perú LNG para la transportación del gas, siendo Perú LNG prácticamente los mismos socios del grupo Camisea, ¿no? Y después venderle a quien les dé la gana, ¿sí? Que es en este caso a Repsol, y Repsol que lo venda a México, ¿no? Y ya el ex candidato a la presidencia, López Obrador, dijo, en este negocio Repsol se va a meter al bolsillo 18.000 millones de dólares. Bueno, eso ya no le corresponde al Perú, simplemente mirar de lejos, porque el Perú, de acuerdo a esta constitución delincuencial y de acuerdo a la familia Fujimori, renunció a los recursos naturales. Ese es el tema de fondo, de quién es el Perú, cuánto vale el Perú. Nosotros los nacionalistas decimos que, y lo hemos dicho en nuestro plan de gobierno, una vez que lleguemos al gobierno, vamos a recuperar la propiedad de los recursos naturales. Eso de cajón, porque eso resuelve el problema de fondo. El problema de coyuntura es cómo gobiernos pícaros, ¿no? Gobiernos corruptos, ¿no? Han ido negociando o modificando los contratos de entrega del gas, modificando la ley, modificando los reglamentos, para que facilitar, allanar la exportación del gas, inclusive de lotes que estaban destinados al mercado interno. Para eso modificaron el contrato y modificaron la ley que hablaba de un techo de seguridad energética por 20 años. Entonces primero modificaron la ley y de ahí manosearon el concepto de seguridad energética y después, no contentos con ellos, manosearon y tergiversaron, manipularon las cifras de las reservas probadas, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado se estaba hablando que habían 14 punto y pico de trillones de pies cúbicos de reservas probadas y ahora sabemos que solamente hay 8.7, no llegamos ni siquiera a 9. Con un crecimiento acumulado de 5 años, obviamente la demanda interna ha crecido y por lo tanto nadie puede asegurar que esos 8.7 trillones de pies cúbicos de gas nos aseguran un techo energético para 20 años. ¿Qué es lo que dice el gobierno sobre este tema? El gobierno dice, primero, el presidente de la República dice que hay que ser optimistas, que dentro de pocos días les vamos a dar noticias como que hay más reservas, ¿no? Entonces, o el señor está ocultando información, o García está ocultando información, o está llevando el debate del tema de la seguridad energética
a una dimensión desconocida que son las expectativas, ¿no? Lo que uno quisiera. Y por otro lado, el ministro ha jugado con las expectativas de los peruanos diciendo de que él va a renegociar, se va a poner nacionalista, ¿no? Pero no ha hecho nada de eso, porque lo que ha hecho es de palabra decir voy a renegociar, y en la práctica ha anunciado que ya se va a exportar de todas maneras el gas y que se ha conseguido una pequeña parte para el mercado interno. Eso es propio de un gobierno antinacional y de un gobierno que está vendiendo los activos de la nación barato nomás. Señor Ollanta Humala, usted ha dicho recuperar la propiedad de los recursos naturales y digamos al gobierno. ¿Este anuncio no es asustar a quienes están invirtiendo en el país? Digamos, ¿no es un anuncio adelantado para quienes estén pensando más adelante invertir en el país? No creo. De repente para los especuladores tipo Canán pueden asustarse, porque ellos se sienten cómodos negociando con gobiernos corruptos. Pero hay inversionistas que están cansados de esto. ¿Cuánto le cuesta a un inversionista responsable, a un inversionista serio, trabajar con un gobierno corrupto? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, a un inversionista serio que quiere invertir, por ejemplo, en un proyecto de petróleo, de gas o extracción minera, y tiene que pagar coimas, tiene que ir a sentarse en Palacio de Gobierno con Alan García a negociar ahí la concesión? Y después cuando llega al terreno se encuentra con que el terreno tiene dueños, son comunidades que tienen dueños y te tiene que enfrentar a ellos. Y le toman el puente y demoran 50 días, 60 dídías, etcétera, y piden ese diálogo. ¿Quién va a pagar esos sobrecostos? Eso lo paga el inversionista. Por eso nosotros lo que planteamos es ordenar la casa. Que el inversionista sepa por dónde tiene que entrar su plata, y su plata no va a entrar por Palacio de Gobierno. ¿Por dónde comenzaría entonces? ¿Por dónde comenzaría esta recuperación de la propiedad de los recursos naturales? ¿Por dónde? ¿Por el gas? Yo creo que en general por la Constitución, porque lo que tenemos que cambiar es la Constitución. Con esta Constitución simplemente el Perú deja de ser una república soberana y pasa a ser una colonia moderna, una colonia en la cual los recursos naturales sirven para beneficiar a sociedades que no son las peruanas. Lo que pasó con el caucho, ¿no? Que al final, ¿quién se benefició con el caucho? Sí. Las empresas pues que hacían automóviles, la industria automotriz, y que acá, bueno, sirvió para que venga Enrico Caruso a cantar a Iquitos, que venga Eiffel a hacer una pileta, pero de ahí no sirvió para nada. Vaya usted al mercado de Belén y Iquitos, vea la miseria como está la gente. ¿De qué sirvió el guano, el salitre? Ahora el oro, el gas, etcétera. Al final no logramos que los recursos naturales propendan al desarrollo nacional. Sí, señor Humala, cambiar la Constitución, que nos parece una propuesta interesante desde el punto de vista de la preservación de los recursos naturales, el control por parte del Estado, sin embargo, puede ser muy difícil, ¿no? Habría que lograr una mayoría parlamentaria y además asegurar que no hayan grietas en el partido o en el bloque, en la alianza, de manera que el poder económico, ¿no? Y sus aliados, digamos, en la política, en fin, en los medios de comunicación, no logren resquebrajar, porque este gobierno llegó también con el compromiso de un cambio responsable y prácticamente ha sido capturado, digamos, por decirlo de alguna manera, por estos grandes intereses. Bueno, es verdad, no es un tema fácil, se está viendo toda la guerra mediática que nos hacen, ¿no? Las encuestas están trabajando para tratar de sacarnos. Bueno, yo les he dicho las encuestas de una vez, sáquenos, bórrenos de la plantilla, inclusive no sé para qué nos quiere figurar en la foto. No, el segundo, están viendo que cómo se van cerrando muchas empresas privadas de comunicación, no nos dan voz. El tema del BRAE era un tema, por ejemplo, para que yo, en mi condición de haber peleado en las zonas de emergencia, haber peleado en la cordillera del Cóndor, ¿no? Se escuchara mi voz, pero prácticamente ha estado cerrado y lo que se está escuchando son otras cosas. Estamos viendo cómo también en el Congreso, a falta de una reforma parlamentaria, el Congreso se constituye dentro de la opinión pública, en una de las instituciones menos creíbles. Entonces, en esas condiciones, en realidad no es fácil, pero no es fácil construir una nueva república sobre las bases de una clase política podrida, ¿no? Moralmente. Bien. De acuerdo, bueno, estamos llegando ya al final, el tiempo no da para más. Muchas gracias, señor Humala, por su participación en Diálogo Directo. Son las 9:57.